El webinar de hoy va de coaching ejecutivo para el éxito empresarial. Si os parece, me gustaría comenzar con una breve introducción, simplemente con el contenido de coaching, porque sí que creo que bajo esa misma etiqueta, ese mismo concepto, es decir, la palabra coaching, podemos encontrar cosas muy diferentes. Y os pongo un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Yo el año pasado, en la Feria del Libro en Madrid, estaba paseando por el Parque del Retiro y bueno, me paré en uno de los stands que a mí me llamaron la atención porque había libros de psicología, de coaching, de recursos humanos, que es un poquito lo que a mí me gusta, ¿no? Y me detuve porque, bueno, pues vi diferentes títulos donde leía coaching para embarazadas, otro libro donde se establecía el título de coaching para singles, es decir, para personas solteras. Y en las noches, cuando llego a mi casa, estoy cenando y pongo la televisión, veo programas de televisión que tenemos aquí en España. Seguramente en otros países reciban otro nombre, ¿no? Pero estamos hablando de Got Talent, no sé si esto os suena este título, La Voz. Son programas, bueno, pues donde vemos a gente que bien va a cantar, va a imitar, lo que sea, y hay un jurado. Y ese jurado, si son 3 personas, se denominan coach. Ellos son también coaches. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que creo que bajo la misma etiqueta podemos encontrar cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque son muchos los que la utilizan para beneficiarse de un impacto favorable. Hoy en día, hacer coaching suena bien, está de moda y es algo que vende, ¿no? Podríamos decir que ha cobrado un notable auge, como una herramienta que realmente favorece el máximo rendimiento, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Llegados a este punto, tenemos que decir que el concepto de coaching también ha sido ampliamente aceptado en el ámbito de la empresa. Y haciendo un poco de memoria, y si nos vamos a sus orígenes, la denominación de coaching proviene del ámbito del deporte. En los Estados Unidos, el coach es el entrenador y el coaching es la función que desarrolla ese entrenador para optimizar el rendimiento de los deportistas. ¿Vale? Si vemos o nos acercamos, ¿no?, a esa definición de qué es el coaching ejecutivo o qué es el coaching empresarial, pues tal y como pongo ahí, es una herramienta que ayuda a mejorar los recursos humanos para poder ampliar las posibilidades de rendimiento de una persona o un grupo, centrándose más en la optimización de recursos existentes que en la adquisición de nuevos recursos. Si algo hay que destacar de este párrafo, me quedaría con mejorar y optimizar el rendimiento y con optimización de recursos existentes, recursos que ya tenemos, ¿vale? No vamos a adquirir nada nuevo, no es necesario. Por tanto, podríamos definir también el coaching como un tipo de entrenamiento dirigido por un profesional generalmente externo, me atrevería a decir que casi siempre, externo a la organización, a la empresa, que ese es el coach. Y lo dirige a personas con responsabilidades de liderazgo, siendo siempre su último objetivo poder mejorar esas habilidades directivas, incluso personales, y así poder optimizar también el rendimiento de nuestros equipos de trabajo. Hago especial hincapié también en esta última parte cuando digo que nosotros como coach nunca le tenemos que decir al coachee qué tiene o qué debe de hacer, sino que el coach, mediante preguntas, va a estimular un proceso mediante el cual el propio coachee, es decir, nuestro cliente, nuestro mando directivo, nuestro gerente, el líder al cual le estamos haciendo coaching, va a buscar él por sí mismo posibles soluciones, posibles alternativas y posibles opciones. Y por tanto, pondrá en práctica las que él estime oportuno. ¿Vale? Si hablamos también un poquito de cuáles son los objetivos que persigue el coaching ejecutivo,
Me atrevería a nombrar esos 4 que veis en la diapositiva, pero quizás el objetivo general, el objetivo más importante, es el primero: conseguir el mayor rendimiento posible a través de los recursos existentes. A partir de ahí, si este es el objetivo final, el objetivo más importante, hay otros objetivos más pequeñitos. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Pues evidentemente conseguiremos mejorar el autoconocimiento de nuestro coachee, mejoraremos un estilo de liderazgo más eficaz y optimizaremos su funcionamiento mental para conseguir un rendimiento más alto. Estos son los objetivos que perseguimos a través del coaching ejecutivo. Si hablamos de protagonistas, el protagonista por excelencia, por supuesto, es nuestro coachee. El coachee es el cliente, es la persona que recibe coaching. Generalmente suele ser un directivo, un gerente, un mando intermedio, que tiene responsabilidades de liderazgo, es decir, que tiene un equipo de trabajo a su mando. En realidad puede ser cualquier persona que desee optimizar su rendimiento en cualquier ámbito. Esto también es cierto, porque el coaching podemos hacerlo también a nivel personal o grupal. Pero generalmente, si hablamos y nos centramos en el coaching empresarial, en el coaching ejecutivo, suele ser, como he comentado, ese gerente, ese mando intermedio, ese directivo. El coach, por supuesto, es el profesional que va a aplicar el proceso de coaching. ¿El coach puede ser interno? Sí. ¿Es recomendable? No. Cuando es un coach interno, es alguien que trabaja en la empresa. A lo mejor podríamos ver que el coach fuera también el líder, por así decirlo, el gerente, pero realmente el equipo que tiene a su mando puede estar esperando que su jefe actúe como coach, o simplemente el equipo está esperando órdenes porque lo ven como jefe. Generalmente, el coach es una figura externa, es una figura ajena al organigrama de la empresa. En realidad es lo habitual y lo recomendable. Son profesionales que trabajan de manera independiente, como freelance, y que dan o prestan esos servicios de consultoría, ¿vale? Muchas veces. Quiero también detenerme, a grosso modo, porque no vamos a entrar a profundizar mucho en esta parte, en cuáles serían las habilidades que debe tener un coach, ¿no? El profesional. Es importante que maneje o que controle sus emociones, lo que he venido diciendo o llamando autorregulación personal. Es muy importante también que el coach tenga habilidades interpersonales. Cuando hablo de habilidades interpersonales, me refiero a ser una persona asertiva, ser una persona empática, una persona que tenga capacidad de escucha activa. Son importantes, como veis, dentro de las habilidades interpersonales, bueno, pues tener habilidades tanto verbales como no verbales, ¿vale? Lo que dicen nuestros gestos, nuestro cuerpo, también es importante. Muchas veces dicen más que la comunicación verbal. Y por último, diréis, habilidades atencionales. Bueno, pues a lo mejor eso podría ser también estar dentro de una habilidad interpersonal. Si hemos estado hablando de escucha activa, pues la atención es una más. Sí, pero yo creo que merece especial importancia. Y merece especial importancia porque yo creo que todos los seres humanos disponemos de diferentes niveles atencionales. Creo que no digo nada nuevo si muchas veces hacemos como que estamos escuchando, ¿no? Estamos de manera física, nos están viendo, pero nuestra mente está en otra historia. Estamos centrados en nuestras experiencias, en nuestras vivencias, en nuestros pensamientos. A la hora de practicar el coaching es fundamental que la atención sea una conciencia plena en el coachee y en su entorno, ¿vale? Tenemos que dedicarle toda nuestra atención. El coach debe de ser una persona mentalmente ágil, que esté fresco, que no esté quemado, ¿no? Y que sea capaz de dedicarle
al coachee, a nuestro cliente, pues toda la atención del mundo. Y es que realmente, sin estas cualidades, sin estas habilidades, el proceso de coaching, creerme, que sería inviable. Seguimos adelante y ahora quiero dar respuesta a ¿cuándo aplico coaching? ¿Cuándo puedo yo hacer coaching en mi empresa? Como veis ahí he nombrado diferentes conceptos que es fundamental que los tengamos clarísimos. Coaching no es formación, como podéis leer, no es mentoring, no es consulting ni asesoramiento. Coaching no es liderazgo y tampoco es terapia psicológica ni psicología del deporte. Ahora bien, ¿que comparten herramientas que tienen elementos comunes? Por supuesto, pero es obvio que son cosas diferentes. Si nosotros tenemos claro de cuáles son las necesidades en nuestro equipo de trabajo, en nuestra empresa, en cada momento, y sabemos qué es lo que tenemos que aplicar, lo estaremos haciendo bien, porque seremos capaces de diferenciar y de distinguir si en un momento dado necesito formación y luego coaching, o no necesito formación y hago coaching, por ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo y desglosando uno a uno cada uno de estos conceptos para tenerlos quizás un poquito más claros y, bueno, y aplicar el coaching con todas las de la ley, ¿no? Decíamos que coaching y formación no es lo mismo y es que son conceptos diferentes. Comparten, como decía, herramientas y elementos comunes, pero cuando hablamos de formación, si definimos lo que es formación, la formación incluye transmitir conceptos, mostrar nuevas herramientas. La formación sigue un patrón de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Y en definitiva, un proceso de entrenamiento para desarrollar habilidades en las que el profesional, bien sea un formador, un instructor, aporta nuevos recursos y el alumno, el participante, los va asimilando. Eso es formación. Pero no es coaching, porque hemos dicho que en el coaching aprovechamos los recursos existentes para que el coachee rentabilice y multiplique lo que ya tiene. Es decir, no tenemos por qué enseñarles nada nuevo. Nosotros no tenemos que saber de todo. Los coaches, a través de, seguro que lo habéis oído, a través de preguntas poderosas, preguntas poderosas, ¿no? Somos los que tenemos que sacar ese máximo partido de nuestro cliente, de nuestro coach, de nuestro coachee, perdón. Por eso muchas veces el coaching puede utilizarse como complemento de programas de formación que lleva a cabo la empresa. Y como decía antes, puede haber formación sin coaching y puede haber coaching sin formación. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver una tablita que os he puesto que nos va a mostrar aproximadamente, ¿vale?, el equilibrio que puede existir entre la formación y el coaching en función de los recursos que tenga nuestro coachee. Por ejemplo, en esa tabla, lo que quiero decir es que a menos recursos que tenga nuestro coachee, a lo mejor es necesario dar más formación, a lo mejor necesitamos enseñar algo. En cambio, cuanto más recursos tenga nuestro coachee, más formación, más experiencia profesional, pues a lo mejor ahí no necesitamos formación y realmente lo interesante es aplicar directamente herramientas de coaching, ¿vale? Ya digo, es algo aproximado, es porque tengáis en mente, pues bueno, ese equilibrio, ¿no?, que puede existir entre formación y coaching y como veis es obvio que ambas se pueden combinar, pero teniendo siempre presente que son cosas distintas. Coaching tampoco es mentoring. Hemos dado la definición de coaching, pero ¿qué relación, ¿no?, tiene con el mentoring? Bueno, pues como lo hemos nombrado anteriormente, el coach suele ser una persona externa a la empresa
mientras que el mentor está dentro de la empresa, guía a la persona o a su empleado en el terreno profesional, ¿vale? de su competencia. Es decir, aquí podemos tener un claro ejemplo. Cuando nosotros acabamos la universidad o acabamos un máster, muchas veces nos contratan como becarios, como, sí, o contratos de formación, ¿no? Y a lo mejor en la empresa nos asignan un mentor. O sea, es una persona que realmente es experto en esa materia y que nos puede enseñar, nos puede incorporar algunas técnicas de coaching por una parte para llevar a cabo esa función y a su vez tiene el conocimiento, es especialista, por así decirlo, pues si estamos hablando de un máster en finanzas y entramos al departamento de administración, pues tiene muchísimo conocimiento en la parte de finanzas. Y además ese mentor tiene una trayectoria profesional dentro de la organización. Incluso puede ser nuestro jefe directo. Pero en realidad podríamos ver el mentoring como una forma de liderazgo, pero nunca como un coach. Yo creo que las diferencias son claras. Una cosa es ser un mentor que puede aplicar estrategias y herramientas de coaching con su pupilo, por así decirlo, y otra cosa es ser coach, que sería alguien ajeno a la organización. Coaching tampoco es asesoramiento y tampoco es consulting. Cuando hablamos de consulting o asesoramiento, estamos hablando de dar sugerencias, de aconsejar, ¿no? sobre estrategias concretas y realmente hay claras diferencias entre coaching y consulting. Las diferencias van sobre todo en base a los objetivos y también en base a la forma en que vamos a conseguir esos objetivos. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos un ejemplo donde queremos implementar una nueva política de retribución en la empresa y vamos a implementar un sistema de retribución variable. Bueno, pues el consultor será una persona especializada en estas cuestiones. Será capaz de evaluar la situación y de aplicar sus conocimientos. Pero el coach ayuda, en todo caso, al directivo a ordenar esas ideas, a valorar posibles alternativas, posibles opciones y a tomar decisiones, pero sin llegar a asesorar. Son conceptos diferentes que a veces yo entiendo que se entremezclan, pero que es importante que veamos claras las diferencias. Y también decíamos que existen diferencias en cuanto a la forma de lograr esos objetivos. El consultor va a hacer sugerencias concretas, ¿no? Se va a basar en sus conocimientos, en su experiencia, que para eso es la persona experta, mientras que el coach, mediante esas preguntas poderosas, que más adelante vamos a ir viendo cositas, lo que va a hacer es estimular la búsqueda de respuestas. ¿Vale? Son dos cosas también diferentes. Seguimos avanzando y vamos a hablar de coaching y liderazgo, porque tampoco es lo mismo. Existen diferencias. Por supuesto que también existen distintos estilos y tipos de liderazgo. Podemos hablar de un liderazgo, de un líder autoritario, pero también podemos hablar de un líder pues, más participativo, democrático. Claro, es ahí, en esta última opción, cuando hablamos de un líder más democrático y participativo o consultivo, donde podemos aplicar estrategias de coaching, pero en realidad son dos cosas diferentes porque el líder puede ser una figura de autoridad interna además dentro de la organización, dentro de nuestra empresa, pero es que el coach, insisto, es una figura externa que ayuda al líder, muchas veces también a los liderados. ¿Cuál es el papel que juega el coach? Si vemos la relación entre coaching, liderazgo y rendimiento, que es importante, optimizar el rendimiento de nuestro equipo de trabajo,
el coaching lo vamos a aplicar al directivo. Si aplicamos, nuestro objetivo es mejorar el liderazgo de ese directivo, es decir, que lo ejerza de una manera pues mucho más eficaz. Y si conseguimos eso, la consecuencia inmediata va a ser que va a mejorar el rendimiento general de nuestro equipo, el rendimiento general del grupo. ¿Vale? Para que tengáis también ahí pues, bueno, la relación que puede existir. Coaching tampoco es terapia psicológica. Hemos dicho que son dos conceptos totalmente diferentes, que tienen elementos comunes, pero que se diferencian. En el caso de la terapia, para empezar, el terapeuta, ¿no?, tiene a su paciente, es decir, ya no le llamamos coachee, ya no le llamamos cliente, es un paciente, término que en coaching no se utiliza. Y además es un paciente que puede tener un trastorno psicopatológico. ¿Cuál es el objetivo que vamos a buscar a través de la terapia psicológica? Bueno, pues superar y aliviar esa alteración. Ese es nuestro objetivo. Mientras que en el coaching se aplica a personas que no tienen problemas clínicos, sino muchas veces estamos hablando de personas que tienen necesidades laborales o personales. Y el objetivo es optimizar el rendimiento. El coaching muchas veces es que, de hecho, se utiliza con personas que funcionan realmente bien, pero que por algún motivo pues, necesitan afrontar nuevos retos, enriquecer sus habilidades, reciclarse, ampliar sus posibilidades de rendimiento para poder alcanzar metas quizás más ambiciosas en el ámbito laboral. Y como veis, son cosas que deben de quedar claras, porque si no lo tenemos claro, si una persona necesita terapia psicológica y nosotros hacemos coaching, estaremos haciendo muchísimo daño, muchísimo. Ahí he puesto como una especie de gráfico donde pongo una línea, que es la línea de la normalidad, ¿vale? Por ejemplificarlo de alguna manera. Y se ve, si veis en la parte de arriba, pongo al coaching, porque es justamente lo que hemos comentado. Es que son personas que no tienen ningún trastorno, son personas que estamos bien, que simplemente queremos estar todavía mejor, si cabe. Y en terapia psicológica, pues bien, si estamos hablando de un cuadro clínico de ansiedad, de depresión, ojo con hacer coaching. Esa persona puede necesitar un tipo de terapia. Eso sí, en el momento cuando esté finalizando su terapia, cuando ya la persona se encuentre bien, ahí no digo yo que no. Podríamos aplicar alguna herramienta de coaching, pero porque esa persona ya ha superado su problema, esa persona ya está bien. ¿Veis? Son cosas que se entremezclan y para saber cuándo tenemos que aplicarlas es necesario tener bien delimitados estos conceptos. Y para finalizar, también tenemos que diferenciar lo que viene siendo coaching y psicología del deporte. Hemos empezado diciendo que el concepto de coaching, de coach, viene de Estados Unidos, del ámbito del deporte, y es así, es así. Pero, claro, el psicólogo del deporte se centra en el alto rendimiento, en su área, y el coaching se centra en el alto rendimiento en la empresa. En psicología del deporte, realmente el coach no es el psicólogo del deporte, no es el psicólogo, es el entrenador. ¿Vale? Que ahí hay una clara diferencia. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que el psicólogo del deporte podría hacer coaching en la empresa? Hombre, pues sinceramente, un coach tiene muchas más similitudes con un psicólogo del deporte que con un psicólogo clínico o psicoterapeuta. Tiene muchísima más relación. Ahora bien, el psicólogo del deporte, si quiere aplicar coaching en la empresa, deberá de tener conocimientos empresariales, ¿no? Conocer un poquito el área ejecutiva y podrá beneficiarse de su experiencia como psicólogo del deporte, que podrá trasladarlo al ámbito empresarial. Eso sí, pero necesitaría formarse un poquito en la parte de empresa. Bueno, espero que
más o menos aclarados estos conceptos que, insisto, creo que es importante que queden claros, vamos a pasar, para intentar hacerlo también de una manera muy práctica, a hablar de cómo puedo yo aplicar el coaching. ¿Qué técnicas, qué herramientas puedo utilizar para aplicar coaching en la empresa? Vamos a hablar de técnicas que os van a parecer muy sencillas, muy básicas, incluso a veces podréis pensar, ¿son simples? Sí, porque en mayor o menor medida todos las tenemos. No estoy hablando de técnicas extrañas, lo vais a ver. Son técnicas que todos, si las desarrollamos y las practicamos, las tenemos. Y vamos a empezar, creo que son un total aproximadamente de unas, no sé si son 15, 17 técnicas, que son muy sencillitas, pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos una estrategia tan básica en el coaching como es la repetición. El objetivo de cualquier técnica que nosotros vayamos a aplicar siempre, siempre, siempre va a ser transmitir empatía a nuestro coachee. Invertir en empatía, fundamental. Como decía al comienzo de la presentación, si no es así, si no somos capaces de transmitir empatía, de darle confianza a nuestro coachee, el proceso de coaching, insisto, no va a tener éxito, ¿vale? Va a ser inviable. No voy a entrar a decir o a definir, ¿no?, qué es una repetición, porque evidentemente todos lo sabemos, porque repetir es simplemente eso, repetir algo que nos ha dicho nuestro coachee, para que éste se dé cuenta que el coach se ha enterado de lo que ha dicho. Y pongo un ejemplo. Podemos estar haciendo nuestro proceso de coaching, el coach y el coachee, y nuestro coachee tiene, pues bueno, pues algo que le preocupa, ¿no? Y le dice, mira, mi pareja no entiende que llegue tan tarde a casa, cuando en teoría mi horario es hasta las 8 de la tarde. Y el coach le contesta, no entiende que llegues tan tarde. Cuando utilizamos la repetición hay que repetir de una manera oportuna. Hay que repetir tanto en el contenido como en la forma. Y es recomendable no abusar. Tenemos que ser capaces de repetir de una manera oportuna. Y pongo un ejemplo. Si yo en lugar de haberle repetido, no entiende que llegues tan tarde a casa, le repito a mi coachee, tu horario es hasta las 8 de la tarde, pues sinceramente creo que es totalmente secundario, porque eso no le preocupa a nuestro coachee. Lo que le preocupa es que su pareja no entiende que llegue tan tarde. Entonces, las repeticiones, si os dais cuenta, tienen que centrarse en lo que al coachee le preocupa, en lo que él siente, en lo que él piensa. ¿Vale? Seguimos adelante y hablamos de clarificaciones. Clarificar, ¿qué es eso? Pues clarificar es algo más que repetir. Tiene mucho de repetición, pero es algo más. No es tampoco una interpretación, ¿vale? No es solo repetir, sino aclarar cosas que pueden estar, pues, algo confusas. Y pongo también un ejemplo. Nos dice nuestro coachee algo que le preocupa, claro. Reconozco que soy una jefa difícil. No sé cómo explicarte. Me gusta que todo esté bien, quizás de una manera obsesiva. A lo mejor soy demasiado estricta con los de mi equipo. Y el coach le responde, te entiendo, te comprendo. Invertimos en empatía, por eso él te entiendo, te comprendo. Te gusta que todo esté bien y por eso crees que eres una jefa difícil y estricta. ¿Vale? Vamos a lo que a nuestro coachee le preocupa. Otra técnica es la de resumir, ¿vale? Resumir es una estrategia también muy interesante, es muy apropiada cuando nuestro coachee aporta muchos datos o se alarga también en sus comentarios. Y el resumir lo que nos va a indicar primero es que el coachee va a percibir que le hemos entendido. El resumen se tiene que centrar siempre en resumir cosas relevantes
Y sí que sería bueno, a esto a modo también de, bueno, pues quizás de consejo, de no resumir demasiado pronto, ¿vale? Lo más apropiado puede ser que repitamos y que clarifiquemos algo en una primera fase de la conversación y ya después, cuando haga falta, resumimos para centrar mejor a nuestro coachee en aspectos claves. Y podemos empezar por algo tan sencillo como, ok, entonces me parece entender que, y le resumes lo que ha dicho el coachee. Pasamos a otra técnica y vamos a hablar del análisis funcional de la conducta. En realidad, la técnica se basa en relacionar comportamientos, sentimientos y pensamientos. He puesto, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un autorregistro que creo que nos puede venir muy bien para entender cómo funciona el ser humano. El análisis funcional de la conducta es una técnica y una herramienta básica en psicología, porque como digo, es la manera más sencilla de entender cómo funciona, ¿no? Cómo funcionamos los seres humanos, y se basa sobre todo en estímulo, respuesta y consecuencias. Es decir, nosotros, como personas, vemos, escuchamos un estímulo que puede ser externo o interno, vamos a dar una respuesta a ese estímulo y esa respuesta, que va a ser nuestra conducta, va a tener una serie de consecuencias. Mirad, el análisis funcional de la conducta podemos resumirlo de una manera muy sencillita en este autorregistro. Pensamientos, emociones, conductas y consecuencias. Yo se me ocurre, vamos, estoy en la calle simplemente y escucho que la rama de un árbol hace un ruido, un chasquido. Ese ruido, ese estímulo, me traslada a un pensamiento y ese pensamiento es de miedo. O sea, ese pensamiento es, perdón, la rama se va a partir, la emoción es de miedo, la conducta, salir corriendo y la consecuencia, pues qué bien, porque no me ha caído encima. ¿Vale? Es un ejemplo quizás un poquito informal y coloquial, pero creo que es una manera muy sencilla de entenderlo. Si nosotros como coach entendemos cómo funciona el ser humano, no se trata de que nosotros le demos a nuestro coachee este autorregistro, sino que se trata de que nosotros lo entendamos y que a través de esas preguntas poderosas seamos capaces de asociar y de relacionar su comportamiento, la conducta de nuestro coachee con sus sentimientos y con sus pensamientos. Las preguntas van a ir sobre todo, las vamos a realizar sobre sus pensamientos y sobre sus sentimientos. Y como ejemplos, pues podemos preguntar, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Qué pensaste cuando te pasó eso? ¿Cómo reaccionaste? Siempre cosas que a él le preocupan y que se centran en pensamientos y en sentimientos. Seguimos avanzando y ahí. Vamos a la siguiente técnica. Creo que me he saltado una. Sí, exactamente, me he saltado esta. Que es el refuerzo. Aquí cuando hablamos del refuerzo social, tengo que citar también a un psicólogo que es Albert Bandura, que fue quien creó la teoría social del aprendizaje. Y él dice que el ser humano aprende a través del refuerzo, de la observación, de la imitación y del modelado. En definitiva, reforzar no es nada más que reconocer o elogiar a una persona por algo que ha hecho. Y esto es una técnica psicológica que se denomina así, refuerzo social. La clave del refuerzo social va a estar en que seamos capaces de relacionarla con una conducta concreta. Es decir, si nuestro coachee ha hecho algo que nos parece maravilloso, que ha estado muy bien, tenemos que reforzarlo. Y ese refuerzo es bueno que, primero, sea para una conducta, se haga en una conducta deseable que queremos que se siga repitiendo, que ese refuerzo sea inmediato y que nos salga también de una manera natural, que no sea algo exagerado.
porque en realidad si lo exageramos, yo creo que es cuando ahí pierde fuerza, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando digo del tema de la exageración, porque reforzar no es dar ánimos, transmitir un espíritu positivo, sino establecer esa relación, como decía, con una conducta y con una consecuencia gratificante. Pongo un ejemplo. El coachee le cuenta al coach cómo ha manejado una situación conflictiva en su equipo de trabajo. Nosotros como coach nos percatamos de que el coachee ha utilizado una conducta de liderazgo apropiada y le decimos, le reforzamos. Eso estuvo muy bien, ¿vale? Porque queremos que ese comportamiento se repita. Pasamos, pues a otra técnica, como es la de ser capaces de establecer hipótesis. Muchas veces, o en algunas ocasiones, las creencias del coachee son muy rígidas y esto nos dificulta también que haya cambios de perspectiva, ¿no? Y impide que pueda explorar o buscar otras alternativas. Tenemos ahí como ejemplo un coachee, que es un gerente, un mando intermedio, que está rígidamente convencido de que sus empleados solo funcionan si les presiono, si les meto caña. Y es una creencia que para él es una verdad absoluta y no admite argumentos que contradigan esa creencia. El coach, para debilitar esa creencia, dice lo siguiente. Fijaros que esto es muy, muy interesante. No digo que no sea cierto, porque tú los conoces mejor que nadie, así que seguramente lo es. Pero estaría bien que por un momento, aquí, entre tú y yo, no lo demos por hecho. Simplemente imaginemos que sí, que puede ser así, que es muy probable, pero no al 100%. ¿Qué te parece? Fijaros qué es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido debilitar esa creencia, esa verdad absoluta, porque lo que para nuestro coachee era un hecho, lo hemos cambiado y hemos sido capaces de al menos debilitarlo y convertirlo en una hipótesis. Por tanto, como veis, es importante que a la hora de establecer hipótesis, estas sean contrarias, ¿no?, a sus ideas. ¿Vale? Trabajar con hipótesis va a favorecer también a nuestro coachee, como decía, ver la situación desde otra perspectiva y a tener la mente más abierta, ¿vale? Entonces, creo que esto es importante también para poder trabajar pues, lo mejor posible y tener una relación también pues, lo mejor posible entre el coach y el coachee, ¿vale? Siguiente técnica, siguiente herramienta que la hemos nombrado también, que es la de explorar alternativas. Cuando exploramos alternativas, estamos buscando y valorando otras opciones, otras alternativas. Contamos, por ejemplo, con un par de herramientas, como pueden ser la tormenta de ideas, o lo que llamamos también brainstorming, y matrices de decisiones. Luego vamos a ver además un ejemplo de matrices de decisiones. La tormenta de ideas y las matrices de decisiones son dos herramientas muy útiles que el coach debe aprender a manejar. La primera, el brainstorming, consiste en hacer un listado de posibles opciones, pero en un primer lugar, sin que nuestro coach se preocupe, que no las analice, sino que plantee opciones, cuantas más mejor. Después ya llegará el momento de analizar ventajas e inconvenientes, beneficios o costes, ¿vale? Pero en principio se trataría de eso. Y las matrices de decisiones, que es lo que vamos a ver posteriormente, es lo que nos va a dar opción a precisamente esto, analizar beneficios, costes a corto, medio y largo plazo. Ejemplos de preguntas poderosas, insisto, ¿no?, que debe utilizar el coach. Pues simplemente podemos preguntarle, ¿se te ocurre alguna opción más?
¿crees que esta opción puede tener algún coste mayor a corto plazo o a largo plazo? Entonces, esto que estás diciendo sería un posible beneficio a corto o medio plazo. ¿Es así? Como veis, mediante las preguntas lo que pretendemos es que el coachee cambie su perspectiva, que explore alternativas y que contemple más opciones. Pasamos al conocidísimo método socrático, el método filosófico de nuestro querido amigo Platón, ya muy antiguo todo esto, que bueno, he dicho Platón y es Sócrates. Se me ha ido a mí, estamos hablando de Sócrates. Sócrates realmente utilizaba las preguntas para hacer reflexionar a sus discípulos, ¿vale? Lo que quería o lo que hacía era emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Este método es lo que se conoció como la mayéutica, que simplemente nos invita a la reflexión. Si os dais cuenta, en los ejemplos de preguntas siempre van a comenzar por qué, cómo. Nunca no he comenzado, no he empezado preguntas con un por qué. ¿Y por qué es esto? Porque no nos interesan las causas. No son preguntas sobre causas, son preguntas sobre procesos. Queremos estimular a nuestro coachee, que sea él quien contemple las opciones, valore las posibilidades y tome su decisión. Por ejemplo, ¿qué crees que piensa tu jefe cuando actúa de esa manera? No le preguntamos, ¿por qué tu jefe actúa de esa manera? No. Entonces, nos centramos sobre todo en procesos. Y como digo, Sócrates lo que quería a través de este proceso era que sus pupilos, sus seguidores, fueran descubriendo las verdades de la argumentación. Realmente dentro de este método está también, o podemos citar, si hay psicólogos en la sala, la terapia cognitiva de Ellis y de Beck, ¿vale? Que es la terapia cognitiva que ellos desarrollaron en los años 70, se basaba sobre todo en el uso de herramientas para debatir, debilitar y para modificar, pues muchas veces creencias irracionales o desproporcionadas. Esto quien los conozca, bueno, sabe un poquito de qué hablo, pero bueno, no vamos a profundizar en eso porque no es el caso. En el método socrático, como os he dicho anteriormente, que íbamos a ver un ejemplo de matriz de decisiones, también viene muy bien aplicar la matriz de decisiones. Esto que tenéis en pantalla es un ejemplo. Y es un ejemplo que podéis utilizarlo con vuestros coachees. No se trata de coger al coachee y de decirle, mira, esto es una matriz de decisiones. Aquí tienes una serie de filas, una serie de columnas y vamos a ver las ventajas y los inconvenientes a corto, medio y largo plazo de que sigas como estás hasta ahora, que dejes ese proyecto o que metamos algunas mejoras en ese proyecto. Si lo hacemos así, estaríamos haciendo formación, ¿no? Se parece más a la formación. No. Nosotros como coach tenemos que tener esta matriz de decisiones interiorizado. E insisto, mediante preguntas poderosas, ¿vale? Tenemos que ser capaces de que nuestro coachee llegue a sacar por sí solo esa matriz de decisiones, que él vea cuáles son las ventajas y los inconvenientes que puede haber a corto o a largo plazo. Si quiere seguir como está hasta ahora, eso es un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, cada uno el asunto que le competa. Y bueno, insisto que creo que es una herramienta que la podéis utilizar. Son cositas muy sencillas que, como decía, todos y cada uno de nosotros lo tenemos y practicando podemos desarrollarlas y ponerlas en funcionamiento. Vamos a las explicaciones. Las explicaciones, pues bueno, tampoco vamos a entrar a decir qué es una explicación, ¿no? A definirla, pero lo esencial del coaching en realidad no es dar explicaciones, pero sí que es cierto que estas a veces pues tienen lugar
como parte del proceso, ¿vale? No hay que abusar de las explicaciones. Cuando se dan pocas, son mucho más eficaces. Y por tanto, yo creo que otra habilidad que tiene que tener también el coach es saber explicar únicamente aquello que es prioritario. Para todo esto podemos echar mano también, que lo veremos un poquito más adelante, de ejemplos, ¿no? Dar explicaciones a través de ejemplos, de metáforas, el uso de refranes, para transmitir información relevante. Y sí que es cierto, como pongo ahí, que no es bueno abusar, las explicaciones simples son las mejores, ¿vale? Así que deben de ser cortas, sencillas, generalmente en un lenguaje coloquial. A veces, hombre, sí que es cierto que tenemos coaches que, por supuesto, bueno, todos los seres humanos partimos de la base de que son inteligentes y tenemos a coaches que están muy bien preparados. A lo mejor podemos utilizar algún tecnicismo si sabemos que nos va a entender, pero hablando a grosso modo y de manera general, un lenguaje coloquial está mucho mejor. Que sean genéricas, que no interpretemos, cuidado mis amigos los psicólogos, en los cuales me incluyo porque soy psicóloga, que tendemos muchas veces a interpretar, no interpretemos nada, simplemente lo que observamos, lo que vemos, pero nada de interpretaciones. Y por supuesto, a la hora de dar explicaciones, el coachee tiene que estar receptivo para escucharlo, ¿no? Tener una mente abierta para poder asimilar ese contenido. Recordad que no somos expertos ni vamos a dar una clase magistral de nada. Entonces no vamos a dar una explicación, no es el tema, sino siempre explicar cosas que sean realmente claves y relevantes. En cuanto a sugerencias, que sería la siguiente técnica o la siguiente herramienta que podríamos utilizar. Vamos sobre todo a evitar plantear las sugerencias demasiado pronto. Siempre, no solamente con esta técnica, sino al comienzo, ¿no?, de la relación de coaching, es fundamental invertir en empatía. Eso lo primero. Plantear también preguntas abiertas, que esas sugerencias no se perciban como una idea enemiga, porque si no el coachee evidentemente no la va a aceptar. ¿Cómo podemos comenzar a hacer sugerencias, ¿no? ¿Cómo hacemos esas preguntas intentando sugerir algo? Bueno, pues como pongo al final de la diapositiva y podéis leer, es ¿qué te parece si, cómo ves la posibilidad de, crees que podría ayudarte? ¿Vale? Es una manera de, bueno, pues de dar sugerencias. Vamos finalizando y vamos a hablar de los ejemplos, las metáforas y los refranes. Los objetivos que perseguimos con estas tres técnicas es, por una parte, sensibilizar al coachee, comprender y recordar mejor una situación y, sobre todo, utilizar modelos a imitar. Antes hemos citado a nuestro amigo psicólogo Bandura, Albert Bandura, el que creó la teoría del aprendizaje, y nos decía que aprendemos a través de modelos, que el ser humano imita, ¿no?, comportamientos y conductas. Pues muy bien, ¿qué ejemplos podemos utilizar cuando hacemos coaching ejecutivo, coaching empresarial? Pues podemos encontrar ejemplos muy valiosos en entrenadores deportivos, en políticos, es decir, podemos asemejar muchas veces el directivo, el gerente, el mando intermedio al cual le estamos haciendo coaching con un personaje histórico, con un político, como decía, incluso también, ¿por qué no?, con directivos que realmente sean líderes, ¿vale? Recomendaciones de uso de los ejemplos, las metáforas y los refranes. Pues sucede lo mismo que decíamos con las explicaciones. Son herramientas auxiliares del proceso de coaching. A lo mejor utilizar una metáfora, utilizar un refrán, poner un ejemplo, es muy valioso, y es que además nuestro coachee se va a acordar mejor que si empezamos a llenarle de metáforas y de ejemplos, porque no tiene sentido.
como, insisto, es una herramienta auxiliar, no hay que abusar porque no son el eje fundamental del coaching, pero bueno, tenemos que mantener ese equilibrio, ¿no? De saber elegir, dosificar y plantearlas de manera oportuna. Y, por supuesto, esto lo pasaba por alto, pero no debemos utilizar ejemplos propios. Nosotros como coach somos profesionales asépticos, es decir, nuestras experiencias, nuestras vivencias no importan, o sea, no interesan, ¿vale? Tenemos que ser personas objetivas. Y ya vamos finalizando, voy a nombrar también, bueno, pues otra serie de técnicas que también podemos utilizar, que va a sonar raro, porque veréis ahí, interrupciones. Bueno, ¿desde cuándo tengo yo que interrumpir, ¿no? a mi coachee? Pues realmente yo creo que lo recomendable es hacer lo siguiente. En la primera sesión de coaching, es apropiado que el coach le explique al coachee que como parte de la dinámica de estas sesiones, pues que a veces le interrumpirá, ¿no? Que algunas veces, puedo poner como ejemplo, ¿no? Algunas veces tendré que interrumpirte para aprovechar mejor algo de lo que hayas dicho. Espero que no te importe. Si lo dejamos claro desde el minuto 1, el coachee va a estar receptivo y lo va a aceptar y no lo va a ver como algo extraño. Es como en el ejemplo, ¿no? Perdona que te interrumpa. Todo esto que me estás diciendo ahora es bastante interesante, pero sería mejor que nos centrásemos en la reunión que tienes con tu jefe que te preocupa tanto. ¿Qué te parece? Claro, ¿por qué? Porque las interrupciones deben producirse muy pocas veces. Básicamente, resultan pertinentes cuando queremos centrar a nuestro coachee, porque se nos va, como decimos aquí en España, por los cerros de Úbeda, se va dispersando. También es útil cuando marea la perdiz, como decimos aquí también. Insiste en el mismo argumento sin aportar nada nuevo, ¿vale? También es bueno para hacerle una pregunta que acentúe algo que sea muy relevante y a lo mejor tenemos que interrumpir. Y si queremos aclarar algún asunto de manera inmediata, pues quizás tengamos también que interrumpir. Pero si lo hemos avisado con anterioridad, esto se vive con total naturalidad. Iniciar frases. Lo hemos nombrado también antes con el brainstorming, ¿no? Es algo como muy similar. El coach inicia una frase con la intención de que nuestro coachee la continúe. ¿Cuándo es útil iniciar este tipo de frases? Pues porque queremos dirigir la conversación en una dirección determinada, siempre, eso sí, cediendo el protagonismo a nuestro cliente, a nuestro coachee. Por ejemplo, Juan no, Pedro, pensemos en esa reunión del jueves. ¿Tu idea es decirle a Juan? Y guardamos silencio. Y el coachee nos contesta, pues eso, que estoy contento con él, pero que debemos organizar mejor el trabajo en equipo. ¿Veis? Es una manera de iniciar una frase, guardar silencio, que el silencio no lo he puesto como técnica, pero el silencio es muy poderoso y tenemos que ser capaces de aguantar los silencios. Los silencios dicen mucho más que lo que podamos hablar verbalmente. Y no tengamos prisa, no nos precipitemos, que el coachee va a hablar. Aunque parezca que estamos incómodos, que silencio, el coachee hablará. Podemos mostrar curiosidad también, ¿no? Es sobre todo muy útil con coachees que se muestran, que están un poquito cerrados, que están a la defensiva y a lo mejor queremos romper el hielo, porque lo que queremos es empatizar y mostrarles confianza. Tiene que ser también, como todas las técnicas, que surja con naturalidad, mostrando un interés genuino, como pongo ahí, y a modo de ejemplo puede ser, ¿no?, que el coach le diga a su coachee, me parece muy interesante todo esto que hicisteis en China, pero debe de ser complicado, ¿no?, comunicarse con los chinos. Es algo que, claro, previamente el coachee le ha comentado, es una persona que está cerrada y vamos a intentar, bueno, pues que poco a poco se vaya abriendo. Última técnica, si no me equivoco, que es la de mostrar dudas.
El coach puede manifestar dudas para provocar que el coachee, al tener que resolverla, al tener que resolver esa duda, recuerde, repita, aclare y reflexione o acentúe algún aspecto importante que se ha tratado previamente. Plantear dudas también en dosis pequeñas, porque como planteemos muchas dudas, nuestro coachee puede pensar que somos tontos, permitirme la expresión, o que no le estamos haciendo caso. Entonces, son herramientas también auxiliares que hay que dosificar. Y como ejemplo de una muestra de una duda, puede ser: entiendo que lo que me has dicho sobre la dificultad de reconducir los objetivos de tu equipo, pero no me ha quedado claro si te refieres a todos los objetivos o solo a algunos. Pues probablemente ahí nuestro coachee tenga que retroceder, tenga que recordar cosas, repetirlas, resumirlas y, bueno, esto va a agilizar y va a hacer que avance todo el proceso de coaching. Para finalizar, ya estamos en la última diapositiva, hablar un poquito de las ventajas de aplicar coaching en las empresas, de qué beneficios nos pueden aportar y por qué debemos de aplicar coaching. Bueno, pues si seguimos un estudio, ¿no?, de la Harvard Business School, además es un estudio reciente, si no recuerdo mal, es del año pasado, ¿vale?, es muy reciente. Ellos mismos decían que se incrementa la productividad, que hay una mayor motivación interna dentro de, bueno, pues de los trabajadores, de los empleados. Se evitan fugas de talento, mejora el nivel de comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo se potencia, crece el compromiso y la fidelidad en la empresa. Se mejoran competencias y habilidades, se controla y mejoran los niveles de estrés, de tensión, de ansiedad y se cumplen las metas y los objetivos propuestos por la empresa. Ayuda a la toma de decisiones y motiva un cambio cuando éste sea oportuno, es decir, mejora la resolución de problemas, transformando dichos problemas en nuevas oportunidades. Hemos llegado al final. Os doy las gracias a todos. He estado muy a gusto y os agradezco pues, el ratito que hemos compartido, que hayáis estado escuchándome. Y simplemente una última cosa, porque os animo a que pongáis en práctica todas estas herramientas y todas estas técnicas que hemos visto hoy aquí. Es decir, mañana perfectamente podéis ir a vuestros trabajos e intentar practicar pues estas herramientas, pero a lo mejor con vuestros compañeros. Al final son habilidades de coaching que se adquieren practicando. Y me atrevo a decir, igual soy muy atrevida, pero si queréis podéis practicar también en casa con vuestras parejas, maridos, mujeres, novios, novias. Ahora bien, no soy responsable de ninguna posible ruptura matrimonial, ¿vale? Esto es una broma, evidentemente es una broma, pero bueno, que os animo a que practiquéis para que vayáis adquiriendo todas estas técnicas y nada más. Yo, si os parece, podemos dejar unos minutitos para que hagáis alguna pregunta. Pues muchas gracias por tus explicaciones, Silvia. Esperamos ahora esas preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarla a través del panel que tienen situado a la derecha. Y mientras se animan a formularlas, les recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo volverán a recibir en su correo electrónico para verlo en el momento en el que deseen, y que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y en la que se ven en algunos programas, como en el MBA, el máster en Administración y Dirección de Empresas, algunos aspectos relacionados con el coaching ejecutivo o empresarial. Vale, Rodrigo, llegan esas primeras preguntas. Silvia, Rodrigo de León Mendoza nos pregunta por aquí, desde Guatemala, qué bibliografía recomiendas para darle seguimiento al tema. La verdad es que en cuanto a bibliografías, bueno, pues son numerosos, ¿no?, los libros que se han escrito, pero yo sí que es cierto que el último libro que me leí para mí me resultó de gran ayuda. Era un libro muy, muy práctico. De hecho, te comento, se titulaba El coaching cura, libera y subvierte.
Son 3 casos de coaching ejecutivo, donde, bueno, el primer caso, si no recuerdo mal, versaba sobre un directivo de un departamento de negocios. El segundo era también sobre el segundo caso, una firma de abogados. Y el tercer caso se centra también en la cúpula directiva también de un banco. Entonces, la verdad es que son, para mí lo importante es, bueno, pues que sea un manual eminentemente práctico, ¿no? Y la verdad que con este libro se consiguió, porque todo lo que se enseñaba a partir de ejemplos. Y yo creo que puede estar muy bien. Vale, perfecto. Fernando Gutiérrez nos pregunta, ¿para ser coaching hace falta ser psicólogo? Pues muy buena pregunta también, porque realmente mi respuesta es no. Creo que a lo largo del webinar ha salido también un poquito el tema, la diferencia que hemos establecido entre coaching y terapia psicológica. El psicólogo es una figura, es que el concepto es distinto. No es necesario ser psicólogo, pero sí que considero que es necesario tener nociones de psicología, ¿vale? Es decir, hacer coaching, o sea, un coach puede ser un psicólogo, puede ser una persona que haya estudiado economía, derecho, pero sí que lo que considero fundamental es que esa persona, en administración de empresas, lo que sea, tenga habilidades, herramientas, nociones y conocimientos sobre psicología, ¿vale? Perfecto. Y bueno, para ir cerrando ya, porque ya sobrepasamos las 8 en hora de España, Juan Olivares nos traslada la siguiente cuestión. ¿Cómo se organizan las sesiones de coaching? Bueno, pues la verdad es que esto va a depender un poquito. Realmente la respuesta es que las sesiones de coaching se organizan en función de las necesidades que tenga nuestro cliente. Si queremos establecer una diferencia entre psicología, las sesiones de psicología o de terapia, ¿no? Mejor dicho, y las sesiones de coaching sí que hay diferencias, porque muchas veces se contratan sesiones de coaching y podemos estar hablando de 6 u 8 sesiones en un espacio de tiempo de 3-4 meses. Son sesiones siempre más distanciadas en el tiempo, ¿no? Que si estamos hablando de terapia psicológica, aunque bien es cierto que mi recomendación es que las 2 primeras sesiones se realicen de una manera más inmediata en el tiempo, ¿vale? Pero sí que hay diferencias. Entonces pueden ser 6, 8 sesiones en 3-4 meses, cada 15 días, por ejemplo. Pues muchas gracias por tus aclaraciones, Silvia. Damos ya por concluido este webinar. Esperamos que realmente les haya sido de utilidad y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestra web www.ealde.es o a través de nuestras redes sociales. Un saludo.